Lucas, el evangelista olvidado año 1 después de Cristo, en la provincia de Antioquía, nacía un niño que jamás imaginaría el papel que jugaría en la historia del cristianismo. Su nombre era Lucas, hijo de una familia de escribas y médicos helenizados, conocedor de las artes y de la medicina, con una mente que siempre buscaba respuestas más allá de lo evidente. Desde pequeño, se decía que su curiosidad no conocía límites. Miraba a los cielos, observaba las calles de su ciudad y escuchaba los rumores de viajeros y comerciantes que hablaban de un hombre llamado Jesús, quien sanaba enfermos. Hablaba de un reino diferente y desafiaba las leyes humanas y divinas. Lucas no conoció a Jesús personalmente hasta muchos años después, pero su corazón ya latía con la necesidad de comprender aquel mensaje que recorría Judea y Galilea. Era meticuloso, observador, y su don para la escritura lo hacía único. Algunos manuscritos antiguos mencionan que Lucas fue testigo indirecto de milagros y tragedias que muchos otros habrían preferido olvidar, y que sus relatos se basaron tanto en testigos directos como en experiencias que él vivió en silencio. Se cree que alrededor del año 49 después de Cristo, Lucas conoció a Pablo de Tarso, otro hombre marcado por la fe, y juntos emprendieron viajes que los llevaron desde las calles de Antioquía hasta los rincones más peligrosos del Imperio Romano. Durante estos años, Lucas no solo registraba hechos, sino también secretos que algunos querían mantener ocultos. Disputas internas entre los primeros seguidores de Jesús, enfrentamientos con autoridades religiosas y políticas, y misterios sobre textos que jamás fueron entregados al público. Entre las sombras de Roma y Jerusalén, se dice que Lucas descubrió manuscritos apócrifos, documentos que contenían relatos sobre la infancia de Jesús, sus conversaciones con los discípulos más cercanos y enseñanzas que desafiaban la interpretación oficial de los evangelios. Algunos historiadores aseguran que este conocimiento secreto, si hubiera sido revelado, habría cambiado para siempre la percepción del cristianismo en el mundo antiguo. El año 60 d.C. marcó un punto crucial. Lucas acompañó a Pablo en su segundo viaje a Roma, enfrentando persecuciones, traiciones y conspiraciones de quienes temían que sus enseñanzas se extendieran. Los relatos dicen que en esos días Lucas escribía en secreto, registrando cada palabra y cada gesto de Pablo, mientras el imperio planeaba su destrucción. Se dice que algunos senadores romanos lo consideraban un peligro por su capacidad de registrar la verdad sin adornos y que su evangelio fue protegido por los discípulos más cercanos para que no cayera en manos equivocadas. Pero no todo fue coraje y aventura. Lucas también vivió la tristeza más profunda. Perdió amigos cercanos, vio cómo comunidades enteras eran masacradas por su fe y fue testigo de torturas que marcaban el alma. La historia de Lucas está teñida de un dolor silencioso, porque aunque su pluma relataba la luz y la esperanza, su corazón cargaba con la sombra de la persecución. Se dice que, en secreto, Lucas también practicaba medicina para los pobres y los enfermos, curando no solo con palabras, sino con manos que habían aprendido los secretos del cuerpo humano. Sin embargo, este talento lo convirtió en objetivo de los poderosos. Sabían que su influencia no estaba solo en la fe, sino también en la capacidad de salvar vidas y de inspirar mentes. El año 64 después de Cristo, tras el incendio de Roma, muchos seguidores de Jesús fueron perseguidos. Lucas, quien había registrado los hechos y secretos más delicados, supo que su vida estaba en peligro. Algunos manuscritos relatan que fue advertido. Tu conocimiento es demasiado peligroso para ser conocido. Guárdalo, o desaparecerás. Y así, Lucas huyó en silencio, llevando consigo no solo sus escritos, sino también secretos que jamás serían revelados a la historia oficial. Se cree que Lucas continuó escribiendo hasta el año 70 después de Cristo, con una mente que oscilaba entre la esperanza y el miedo. Sus textos, hoy conocidos como el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, contienen más que relatos históricos. Guardan pistas, secretos y enigmas sobre la vida de Jesús y el temprano movimiento cristiano que muchos quisieron silenciar. Los secretos y sombras de la fe. Los caminos del Imperio Romano eran peligrosos, pero para Lucas, cada calle y cada puerto eran también una oportunidad de descubrir la verdad. Tras acompañar a Pablo en su primer viaje a Roma, Lucas comenzó a notar algo inquietante.
Algunos líderes de las comunidades cristianas hablaban de palabras prohibidas, de relatos que no debían ser escritos ni compartidos. Eran advertencias veladas, pero claras. Alguien no quería que la verdad completa del mensaje de Jesús se conociera. Lucas, con su mirada aguda y su mente meticulosa, comenzó a anotar cada detalle. No solo la vida de Jesús, sino también lo que otros discípulos escondían, los secretos sobre los milagros no contados y la resistencia interna que surgía dentro de la iglesia misma. Algunos historiadores afirman que Lucas fue el primer evangelista en combinar narrativa histórica con análisis crítico, uniendo hechos verificados con testimonios de primera mano. En Antioquía y posteriormente en Asia Menor, Lucas presenció escenas que marcarían su vida. Casas destruidas por fanáticos, fieles torturados, líderes traicionados y discípulos desaparecidos sin dejar rastro. Su corazón se llenaba de tristeza, pero su pluma nunca dejó de registrar la realidad. Sabía que si los documentos caían en manos equivocadas, el mensaje de esperanza se perdería para siempre. Se cuenta que alrededor del año 55 después de Cristo, mientras viajaba por Éfeso con Pablo, Lucas encontró un manuscrito antiguo escondido en una biblioteca abandonada, escrito en griego y con símbolos desconocidos. Algunos afirman que contenía enseñanzas secretas de Jesús, revelando aspectos de su infancia y milagros que nunca fueron compartidos con los apóstoles más cercanos. Lucas comprendió que aquel conocimiento era demasiado poderoso y decidió guardarlo en secreto, junto con sus propios textos. Pero el peligro lo seguía. Un grupo de religiosos y oficiales romanos que se hacían pasar por seguidores de la fe comenzaron a perseguirlo. Querían destruir cualquier evidencia que pudiera revelar la verdadera extensión de los milagros y enseñanzas de Jesús. Lucas, siempre precavido, viajaba de noche, cambiaba sus rutas, se escondía en casas de fieles y escribía en papiros que luego ocultaba, en muros y suelos, temeroso de que cada palabra pudiera costarle la vida. A la vez, Lucas se preocupaba por los más débiles. Como médico, atendía a enfermos en aldeas remotas, curaba a los pobres y enseñaba técnicas de sanación que había aprendido de su familia y de sus viajes. Esto lo hizo aún más respetado entre el pueblo, pero también más temido por quienes veían su influencia crecer de manera silenciosa. En el año 60 después de Cristo, cuando Pablo fue encarcelado en Roma, Lucas permaneció a su lado, registrando cada juicio, cada confrontación con los romanos, cada momento de esperanza y desesperación. Pero incluso dentro de las paredes de la prisión, los secretos que Lucas escribía eran demasiado peligrosos para ser conocidos. Sus documentos hablaban de milagros ocultos, profecías que no se habían cumplido y advertencias sobre líderes que tergiversaban la palabra de Jesús. Se dice que algunas noches, mientras escribía bajo la luz de una lámpara de aceite, Lucas escuchaba susurros en los pasillos de la prisión, pasos que no pertenecían a ningún guardia y sombras que se movían sin explicación. Era como si la verdad misma lo vigilara, asegurándose de que no revelara demasiado. Y él comprendió que la línea entre lo divino y lo mortal era más delgada de lo que jamás imaginó. En sus cartas más íntimas, Lucas expresó su temor y su dolor. La verdad pesa en mi pecho como un fardo invisible. Algunos temen que mis palabras rompan el mundo, pero yo debo escribir, aunque mi vida dependa de ello. Al terminar de redactar los Hechos de los Apóstoles, Lucas comprendió que su obra sería eterna, aunque su nombre permaneciera oculto para muchos. Sabía que los siglos posteriores lo juzgarían solo por fragmentos, que sus secretos más profundos nunca serían revelados públicamente, y que la conspiración para silenciar la historia de Jesús y sus milagros continuaría mucho después de su muerte. Su vida estuvo marcada por el equilibrio entre la fe, la prudencia y el peligro. Algunos afirman que Lucas murió alrededor del año 84 después de Cristo, en una ciudad no registrada con certeza, quizá en Beocia o en Macedonia, lejos de su hogar, lejos de quienes conocían la totalidad de sus secretos. Otros sostienen que sobrevivió más tiempo, viajando clandestinamente por el Mediterráneo, asegurando que sus escritos llegaran a manos seguras. Lo cierto es que el legado de Lucas sigue vivo. Sus evangelios, su forma de narrar la vida de Jesús y las acciones de Pablo, y sus documentos secretos continúan siendo objeto de estudio, especulación y fascinación. Cada palabra escrita por él contiene un eco de misterio, una sombra de conspiración y un destello de esperanza que aún resuena en quienes buscan la verdad detrás de los textos sagrados.
El año 70 d.C. marcó un antes y un después en la vida de Lucas. La caída de Jerusalén y la destrucción del templo trajeron consigo un dolor que ningún viajero, discípulo o historiador podía comprender por completo. Las calles estaban llenas de escombros y cenizas, y los rumores corrían sobre reliquias perdidas y textos secretos que habían desaparecido entre las llamas. Lucas, con su espíritu templado por los años y su mente afilada por la experiencia, comprendió que la verdad debía preservarse a toda costa. En las noches de Roma, mientras la ciudad se iluminaba con antorchas y las sombras de los gladiadores se alargaban sobre las paredes de mármol, Lucas escribía. Sus documentos eran minuciosamente detallados, desde los milagros más conocidos hasta los que jamás habían sido revelados, desde los debates más íntimos entre los apóstoles hasta los secretos que Pablo le confiaba solo a él. Cada página estaba impregnada de advertencias. Que estos escritos no caigan en manos de quienes buscan poder en la ignorancia. Algunos relatos hablan de conspiraciones que trascendían la historia oficial. Grupos de escribas y líderes religiosos que pretendían alterar la narrativa para proteger sus propios intereses. Lucas supo de amenazas directas. Cartas anónimas que llegaban a su mesa, insinuando que ciertos testimonios podrían costarle la vida, o que los secretos que guardaba podrían desaparecer con su propia muerte. Pero Lucas no cedió. Sabía que su deber era más grande que el miedo. Durante sus viajes, ocultaba fragmentos de pergaminos en templos abandonados, en estatuas huecas y en los muros de bibliotecas secretas. Guardaba información sobre milagros que desafiaban la lógica, enseñanzas esotéricas que no podían ser comprendidas por la masa, y detalles de la vida de Jesús que solo los discípulos más cercanos conocían. Entre los secretos más perturbadores estaba la advertencia de Pablo sobre falsos maestros y líderes corruptos, que buscaban desviar a los creyentes del camino verdadero. Lucas documentó cuidadosamente nombres, lugares y fechas, dejando pistas cifradas que solo los más sabios podrían descifrar. Algunos estudiosos modernos afirman que estas anotaciones contienen códigos ocultos que podrían revelar la ubicación de otros textos perdidos, incluyendo cartas y evangelios que la historia intentó borrar. Pero no todo era peligro y conspiración. La vida de Lucas también estaba marcada por momentos de ternura y fe. Curaba enfermos en aldeas, enseñaba a jóvenes aprendices, compartía historias de esperanza y milagros. A veces, se le veía sentado bajo un olivo, escribiendo mientras escuchaba a los pájaros y sentía la brisa suave de la campiña mediterránea. Estos momentos eran sus refugios, aunque breves, entre la tensión constante de ser custodio de secretos que podían cambiar el mundo. En 75 d.C., mientras se encontraba en Asia Menor, Lucas fue testigo de un evento que marcaría su vida. Un incendio en una villa donde se refugiaban familias cristianas. La tragedia fue devastadora. Muchos murieron, otros desaparecieron y algunos de sus manuscritos más delicados se perdieron para siempre. Lucas sobrevivió por poco, y la experiencia lo hizo aún más consciente de que cada palabra escrita era un tesoro que debía proteger. Sus escritos también revelan la tristeza profunda que sentía por la humanidad. En cartas privadas, mencionaba noches en vela, lágrimas silenciosas y el peso del conocimiento que portaba. Sabía que lo que escribía podía ser malinterpretado o usado para fines equivocados, y que muchos nunca comprenderían la magnitud de lo que había registrado. Lucas terminó sus años de viaje en Roma en un entorno cada vez más hostil, rodeado de intrigas, conspiraciones y peligros constantes. Se dice que murió alrededor del año 84 d.C., aunque algunos relatos apuntan a que sobrevivió más tiempo, escondido, para proteger sus manuscritos. Sus textos, el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, permanecieron como legado, pero los secretos más profundos de sus escritos, incluyendo los milagros ocultos y las enseñanzas esotéricas, quedaron protegidos por él, ocultos al mundo hasta hoy. Y así, la sombra de Lucas continúa. Su vida y sus documentos no solo relatan la historia de Jesús y los primeros apóstoles, sino que también guardan un misterio que trasciende siglos. La posibilidad de que exista un conocimiento perdido, prohibido y poderoso, esperando a ser descubierto por aquellos lo suficientemente valientes para buscarlo. El final de Lucas y su legado secreto. Los años habían pesado sobre Lucas, pero su mente permanecía tan viva como en su juventud.
Había sobrevivido a incendios, persecuciones, conspiraciones y traiciones, protegiendo con celo los manuscritos que contenían secretos de Jesús y de la temprana comunidad cristiana. Sin embargo, la pregunta que rondaba la mente de todos era inevitable. ¿Cómo terminó la vida de aquel apóstol que había visto tanto, vivido tanto y guardado los secretos más delicados de la historia de la fe? La tradición más difundida sostiene que Lucas murió de manera natural alrededor del año 84 d.C., posiblemente en Beocia o Macedonia. Algunos relatos lo describen caminando por senderos solitarios, escribiendo sus últimos textos y reflexionando sobre la vida y los milagros que había presenciado. Su muerte habría sido tranquila, rodeado de discípulos fieles que conocían fragmentos de sus secretos, mientras la brisa mediterránea acariciaba los papiros que guardaban siglos de conocimiento. Su final habría sido un cierre sereno a una vida marcada por la devoción, el miedo y la ternura. Sin embargo, otras tradiciones sugieren un desenlace más dramático. Algunos historiadores tardíos mencionan la posibilidad de martirio, una muerte violenta a manos de autoridades romanas que temían el poder de sus escritos y la influencia de su testimonio. Según estas versiones, Lucas habría sido atacado por perseguidores de la fe, obligado a ocultar sus documentos más preciados y sobrevivir solo para asegurarse de que la verdad no se perdiera. Esta teoría lo pinta como un héroe silencioso, alguien que enfrentó la muerte para proteger secretos que podrían haber cambiado la historia. Entre leyendas y manuscritos antiguos circula incluso la versión más misteriosa, que Lucas desapareció sin dejar rastro, como si la sombra de su vida lo hubiera absorbido. Algunos creen que viajó clandestinamente por el Mediterráneo, escondiendo pergaminos en templos abandonados y bibliotecas secretas, custodiando un legado que hoy todavía podría estar oculto, esperando a quienes fueran dignos de descubrirlo. En esta versión, Lucas no murió en el sentido tradicional, sino que se convirtió en un guardián invisible de secretos que el mundo todavía no estaba preparado para conocer. Sea cual fuera la realidad, lo cierto es que el legado de Lucas perdura. Sus textos, el Evangelio que lleva su nombre y los Hechos de los Apóstoles, nos permiten entrever no solo la vida de Jesús y los primeros seguidores, sino también la trama oculta de conspiraciones, peligros y secretos que rodearon a la iglesia primitiva. Cada palabra escrita, cada detalle cuidadosamente registrado, lleva consigo la impronta de un hombre que vivió entre la ternura y el temor, entre la luz de la fe y las sombras del mundo. Lucas murió, desapareció o se retiró del mundo. Los registros exactos se pierden entre la historia y la leyenda. Pero su vida nos recuerda que la verdad es un tesoro frágil, que debe ser protegido y respetado, que los secretos que guardó, sobre milagros, profecías y acontecimientos que no llegaron a los textos oficiales, aún resuenan en los pergaminos que sobreviven, esperando a aquellos lo suficientemente valientes y curiosos para descubrirlos. En el eco de sus escritos, aún podemos sentir la voz de Lucas, un apóstol invisible, guardián de la historia, testigo de lo divino y lo humano, cuyo espíritu sigue observando cada rincón donde la fe y la verdad se cruzan, recordándonos que incluso entre conspiraciones, sombras y peligro, la luz de la verdad puede persistir.